Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy hablaré sobre El Resplandor, The Shining, el clásico de culto de cine de terror dirigido por Stanley Kubrick y protagonizado por Jack Nicholson. Esta película se basa en la novela homónima de Stephen King y trata sobre una familia que se dirige a un hotel aislado para pasar el invierno. Allí una presencia espiritual maligna violenta al padre, mientras el hijo, con poderes psíquicos, tiene horripilantes visiones del pasado y del futuro. Esta película, como bien dice la sinopsis, pues tiene bastantes elementos que muestran o ponen de manifiesto esta idea pues de lo fantasmagórico, de la presencia de espíritus, las experiencias paranormales y todo esto pues que es muy común en el género del terror, pero que quizás aquí Kubrick en esta película ha logrado poner juntos o juntar muchas referencias, bastante simbolismo, y le ha dado pues quizás mucha profundidad y mucha sustancia a una película de género que en mi opinión va incluso más allá de lo que es el género de terror, y que quizás por justamente toda esta sustancia que tiene, todos estos contenidos, toda la profundidad de su material de origen y también sobre lo que hizo aquí Kubrick con esta adaptación, que es bastante libre y que se sale bastante un poco de lo que quería o lo que pretendía Stephen King. De hecho, Stephen King no estaba como muy contento con lo que hizo Kubrick en esta película, puesto que prescindió de muchísimo material que estaba en el libro. Bueno, la novela también es muy amplia, es muy extensa y era imposible pues llevarla entera a la pantalla en una sola película, pero Kubrick quizás se tomó muchas licencias, tomó quizás este material de base, la estructura de la familia, el plot line, un poco en grosso modo lo que pasaba en la película, que era que ellos se iban a este hotel que estaba pues en las montañas, aislado, y que iban a pasar una temporada pues prácticamente fuera de todo contacto con el mundo exterior. Pero luego las cosas que suceden, y sobre todo las cosas más importantes o las que permanecen a través de la historia como iconos o parte de la cultura popular, como momentos icónicos de la historia del cine, fueron prácticamente todas creaciones de Kubrick a medida que fue trabajando sobre este material y sobre todo a medida que fue rodándolo. La secuencia de créditos de la película permanece también como una secuencia que históricamente ya también es un clásico y que pues es brillante desde el punto de vista estético y cómo fue lograda, con unos grandes seguimientos a través pues de las cordilleras de esta sierra de Colorado, en la que pues siguen al coche donde va Jack Nicholson, que se llama también Jack en la ficción, Jack Torrance, a través de estas montañas. Y estos son pues unos seguimientos que se hicieron con helicóptero, pero que por su estabilidad y por su ritmo y por esta amplitud que le da también el uso de angulares y lo inmenso que es también el panorama y el ambiente y el paisaje, le dan también como un tono un poco siniestro. Ya te pone la piel un poco, el cuerpo, la mente, en la disposición de lo que vas a ver, que es una película pues claramente de terror. Este sentimiento que quiere aquí representar Kubrick se amplifica por la utilización de un movimiento de la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, que es el movimiento Dies Irae, o El Sueño de una Noche de Sabbat, o el Aquelarre también. Esto pues obviamente es una pieza que compuso Héctor Berlioz para hacer mucho énfasis en la cuestión de estas reuniones, pues como bien lo dice, estas reuniones de aquelarre, en la que pues estaba muy presente el tema de la brujería, de la hechicería y de todas estas cuestiones que tienen que ver con el mundo espiritual y con lo demoníaco. Entonces pues aquí también la música de la película junto con las imágenes que estamos viendo, creo que ya desde la introducción de la película nos preparan y nos dejan bastante claro qué es lo que vamos a ver. Y esto pues también, el Dies Irae se interpreta como una misa fúnebre o como una parte de los cánticos o las cuestiones que se dedicaban en idioma latín para celebrar, bueno, para recordar a las personas muertas. Entonces aquí prácticamente nos pone Kubrick ya en la disposición de que vamos a ver una cuestión que está muy cercana de la muerte, de lo fantasmagórico, de lo funesto, y prácticamente pues en los primeros 2-3 minutos ya esto queda bastante claro. Además de que ya vemos un poco los personajes claramente definidos. El personaje principal, el padre, la madre, que es Wendy, interpretada por Shelley Duvall, y el niño, que es el que tiene pues este poder del resplandor, y que ya desde un primer inicio está hablando con su dedo, que es Tony, que es su amigo imaginario, que le comunica o como que le da pues estas visiones terribles sobre lo que va a suceder en un futuro inmediato. Una de las primeras imágenes que le deja ver Tony a Danny es esta imagen icónica ya, que es muy famosa y muy conocida, que son toneladas de sangre que vienen descendiendo enfrente de los ascensores del Overlook Hotel. Otra es pues esto de la cuestión del Red Room, que más adelante vemos lo que significa esta palabra, puesto que está escrita al revés y tenemos que verla pues a través del reflejo de un espejo. Estas son las primeras imágenes que ya también le dan un poco a Danny esta aprensión y le ponen un poco en tensión con respecto a ir a este hotel Overlook, y por lo cual él se muestra bastante temeroso y reacio a estar en ese hotel atrapado con su familia.
También en la introducción de la película, cuando la familia se desplaza al hotel, que van ahí en su Volkswagen amarillo, la primera conversación que tienen me parece que es muy importante para entender otra de las claves de la película, que es cuando Shelly está preguntándole a Jack si estas fueron las montañas que se conocen como la Sierra Nevada, en la que estuvieron atrapados ahí el Donner Party, que fue una expedición, la expedición Donner, que fue una expedición de pioneros americanos que se desplazó desde el este de los Estados Unidos hacia el oeste, en todo este proceso de mediados del siglo XIX, en la que pues lo que se llama como la conquista del oeste, o como fue los primeros pobladores de esta parte de los Estados Unidos, que es un territorio amplísimo y que pues tenía esta cuestión de esa cordillera que había que atravesar para llegar a la costa oeste. A lo que el niño, pues Danny le pregunta, pues porque él no conoce quién era el Donner Party y cuál fue este episodio de la historia de los Estados Unidos, y entonces Jack Nicholson le responde que fue una expedición de la época de las carretas, de la época de las diligencias, que pues tuvieron un accidente, una travesía muy complicada, muy compleja, en la que pues estuvieron atrapados por la nieve, también un poco lo que le va a pasar a ellos también más adelante, es como un presagio de lo que les va a pasar a ellos en el Hotel Overlook, y que para sobrevivir tuvieron que recurrir al canibalismo. Entonces este tema hace una alusión clara a todo lo que es también la estética del hotel, con las referencias que hace a la cultura indioamericana y pues toda la decoración, la dirección de arte que es el hotel, que sobre todo el Salón Colorado tiene bastantes referencias pues a las cuestiones de la cultura indioamericana, a nivel pues de las alfombras, de los tapices, de los cuadros y de todo lo que aparece decorando el Hotel Overlook. Y es pues la idea de eso de la conquista del oeste. Entonces aquí obviamente Kubrick, de hecho, él en uno de los pósteres, uno de los carteles también principales con los que vendió la película, los que hizo bastante publicidad de la película, el eslogan era "la ola de terror que barrió América". Pues aquí también hay una idea clara de genocidio indoamericano, y pues más adelante también descubrimos que el Hotel Overlook se ha construido encima de un cementerio de indios. Entonces pues eso está ahí, y obviamente todos estos espíritus de los indios están pues como danzando un poco, como dice la sinfonía fantástica de Héctor Berlioz, en este aquelarre dentro del Hotel Overlook, pues, y aparecen ahí constantemente y son una presencia siniestra que le da pues a esta película pues ese carácter pues tan terrorífico y tan misterioso. Todas estas cuestiones de la simbología indioamericana pues aparecen durante toda la película, y hay un momento que es muy clave y muy importante, que es cuando van a la despensa, sobre todo cuando va primero el personaje de Scatman Crothers a mostrarle un poco cómo está repartido pues todo el alimento que van a comer durante su estadía aquí en el hotel, y aparece pues una lata de un baking powder, ¿no?, que es un polvo para hornear que se llama la marca Calumet. Y Calumet pues hace referencia a la pipa de la paz en la cultura indioamericana, y pues esto cada vez que aparece ahí el niño también tiene como un llamado, como una vibración, ahí también entra como en esa frecuencia que es lo del resplandor, esta cuestión pues que le interpela como desde el más allá. Y el otro momento también que aparece esto es cuando Jack está atrapado ahí, cuando Wendy lo atrapa en la despensa, y él también comienza a tener como esta conversación con Delbert Grady, que es uno de los espíritus también que deambula por el hotel. Ahí también aparece claramente el bote de Calumet, que pues es una marca que aquí también tiene un product placement muy importante y que seguramente tuvo muchas ventas a partir de la película. El personaje de Scatman Crothers, que se llama Dick Halloran, que es un poco el que les introduce y es el que les cuenta un poco cómo va a ser toda la dinámica, es el que habla primero también con Danny y descubre que Danny también tiene este resplandor, y él sabe un poco de lo que se trata, y le advierte a él de que pues en ese hotel pues hay muchas presencias extrañas, y sobre todo le hace una advertencia muy clara, que es que nunca, por favor, bajo ninguna circunstancia, entra a la habitación 237. Esto es uno también de los símbolos y los temas aquí, la cuestión de la cifra, la cuestión de qué es lo que significa la habitación, que es una de las cosas que ha generado como más debate y más interpretaciones por parte de los espectadores y los analistas sobre qué quiere decir la habitación 237. Algunos expertos dicen que la habitación 237 solamente fue un cambio de número que hizo Kubrick porque, y de hecho si leéis la novela original, la habitación es la 217, que fue la habitación donde se quedó la familia de Stephen King en unas vacaciones que tuvieron también en las montañas, y que fue un poco el punto de partida de toda la historia que escribió luego Stephen King, porque bueno, ellos fueron también de las últimas personas que abandonaron el hotel, y él se comenzó a plantear como que bueno, ahora viene la temporada de invierno y este hotel se queda aquí desierto durante mucho tiempo, y a partir de ahí comenzó a hacer sus primeros escritos y sus primeros borradores sobre esta historia a partir de su experiencia personal, y ellos se habían alojado en la habitación 217. Sí es cierto que en la película, cuando Kubrick intentó hacer esto, porque había tenido varias relaciones con los propietarios de un hotel que se llama el Timberlane Lodge, donde grabaron muchas escenas exteriores de la película, el dueño le dijo que por favor no pusiera la habitación 217 porque esto se iba a generar pues toda una mitología y pues una suspicacia a los espectadores, y nadie iba a querer luego hospedarse en ese hotel, que se parece muchísimo a lo que terminó construyendo Kubrick en los estudios Elstree, que fue pues todo decorados y todo construido para la película, pero que
tenía esta referencia real. Y puesto que el manager pues no quería que se conociera esa habitación como una habitación maldita o donde habían fantasmas y todo lo que pues todos los elementos que le ponen en la película, todos los significados y todas las cuestiones que suceden en esa habitación, Kubrick hizo este cambio. Otra teoría dice que Kubrick hizo este cambio también como un juego entre las cifras para hacer referencia al número 42, porque 2 por 3 por 7 es 42. Esta teoría me parece un tanto rebuscada, pero sí es cierto que el número 42 aparece en la película, sobre todo en una parte donde al comienzo también Danny tiene una camiseta que pone el número 42, y este número hace referencia también pues un poco dentro de las historias y teorías e interpretaciones paranoides o conspiranoicas sobre este tema, a la solución final de los nazis, que fue pues un escrito que se escribió y se redactó a principios de 1942, y por lo que ya se daba un poco como la luz verde, o era el punto de partida para el exterminio masivo de los judíos en todos los campos ocupados por los alemanes. Y la cuestión del holocausto también pues tendría cierta relación, o haría mucho más énfasis en esta idea general del genocidio de las culturas pues imperialistas, o las culturas opresoras, o las culturas pues que intentan imponerse sobre otras razas que consideran inferiores. Otro detalle en referencia al número 42 es que en una de las escenas el niño Danny y su madre están viendo una película en la tele, y esta película es una película que se llama El verano del 42, dirigida por Robert Mulligan, y en la que esta chica que aparece en la película pues ella está esperando a su novio que está en la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí también habría pues otro elemento que quizás ahondaría o haría mucho más énfasis en esta cifra, y que le daría pues algún tipo de sentido. Sí es cierto que las camisetas de Danny pues hay una que es la más famosa de todas, que es la que aparece representando el Apolo 11, la nave o la misión espacial que llevó por primera vez al hombre a la luna. Y pues esto aquí obviamente da muchos pies para teorías conspiranoicas, puesto que pues Kubrick se conoce que en una de estas ideas que hay pues un poco de los que dudan de toda la veracidad de las cosas que pasan en el mundo, y que es un tanto estrafalaria y extrema, pero que bueno, está ahí, es parte de la conversación también que ha generado esta película, es que Kubrick pues fue el culpable de rodar las escenas del alunizaje del hombre en 1969, porque él ya había hecho algo muy parecido en su película de la Odisea del Espacio. Volviendo a la cuestión del genocidio y de todas estas cuestiones de las masacres, hay una cuestión que yo creo que es clave, que es la frase de la carga del hombre blanco, que es The White Man's Burden, que lo dice Jack Torrance cuando está en el bar, se encuentra ahí con este fantasma que es el camarero Lloyd, que le sirve pues una copa. Y pues estas escenas aquí en el ballroom son muy importantes para la película, y yo creo que aquí hay una clave, que es esta cita del poema de Rudyard Kipling, que se llama pues así, The White Man's Burden, y es un poema que escribió a finales del siglo XIX, en el que pues hacía un poco como una exhortación, o bueno, era como una cuestión casi como retórica sobre pues las cuestiones del imperialismo y la colonización. En este caso se estaba dirigiendo más a la cuestión de los Estados Unidos con las Islas Filipinas, pero es un llamado para que colonice a las demás razas en beneficio de estas mismas culturas. Es como una cuestión casi que como altruista, es como que el hombre blanco pues tiene esta responsabilidad, es como una carga divina de Dios para poder pues apropiarse de las otras culturas, o esclavizarlas, o colonizarlas, o dominarlas, como pues este gran imperio que fue el Imperio Británico. En este caso Rudyard Kipling también estaba haciendo un poco una referencia a lo que también él conocía más, que era pues esta idea imperialista del Reino Unido, de conquistar pues grandes extensiones en el territorio de la tierra. Y pues la cuestión es como un llamado pues a la colonización de los pueblos para su propio beneficio, ¿no? Entonces aquí Jack lo dice pues en plan como que si la carga del hombre blanco es esto que tenemos nosotros, como esa responsabilidad un poco divina, o de Dios, que nos ha elegido nosotros como el pueblo que tiene que colonizar. En este caso pues aquí haciendo referencia al pueblo indoamericano, tenemos que colonizarlos, tenemos que dominarlos, tenemos que culturizarlos, tenemos que educarlos, porque son unos animales silvestres que no tienen cultura ni tienen conocimientos, y entonces pues nosotros vamos a elevarlos y más o menos a sacarlos un poco de esa cuestión que es una raza inferior, y vamos a poder nosotros llevar a cabo esa doble labor, que es un poco pues de conquistar pero también de salvar. Eso obviamente es una visión completamente eso en un principio eurocentrista, y luego pues se extendió a otros imperios, pero bueno, es interesante cómo aquí Kubrick lo pone, y obviamente está ahí puesto por un sentido, y es esa idea de la carga del hombre blanco históricamente, y que eso pues en este caso pues se presenta de un modo irónico y sarcástico.
Jack Torrance va enloqueciendo a medida que avanza la película y pues sufre o es presa de lo que se conoce como la fiebre de la cabaña o de cabin fever, que es una condición que aqueja a las personas que permanecen encerradas o hacinadas en un espacio durante un periodo prolongado de tiempo. Entonces aquí ya Jack comienza a tener alucinaciones y a interactuar con los fantasmas que habitan el Overlook. Uno de ellos, o el más famoso, es el fantasma de Delbert Grady, que se le conoce por asesinar a sus hijas, las mellizas que aterrorizan a Danny en los pasillos del hotel. Y este personaje de Delbert Grady lo que hace es que incita a Jack a que aniquile a su familia. Pero en general esta película pues tiene muchísimas interpretaciones y tiene muchas cuestiones que se pueden debatir y quizás habría que hacer otro vídeo incluso más largo para poder desarrollar enteramente todas las ideas que están ahí. Y yo creo que esto es muy interesante porque Kubrick pues sí, se le conoce porque era un director que arrojaba muchísimo simbolismo, muchísimas ideas, muchísimos significados a sus películas y esto hace que sean tan interesantes y por los que se hayan mantenido durante tantos años en la discusión y la conversación de los cinéfilos y de la gente que le gusta el cine y los analistas y la gente que pues tampoco es que tenga que estar demasiado adentro pero que solamente tiene pues una inquietud, le interesa el cine como un hobby o algo para divertirse y para distraerse. Pero sí es cierto que esta película, pues, porque es tan rica y excede un poco lo que es una película tradicionalmente del género de horror, se ha convertido pues en una cuestión de pop, ¿no? Es una cuestión que está también en la cultura popular como una película que ha dejado tantas imágenes y tantos momentos que ya se nos hace tanto muy familiar a todos y ha aparecido como en diferentes cuestiones y mucha gente pues a veces conoce la película por otras referencias que están en otras cuestiones de la cultura popular. Pero sí es cierto que es muy difícil darle como una dimensión al análisis porque tiene tantas aristas y tantos significados que es difícil como todo condensarlo. Quizás yo lo llevaría más un poco a lo que he intentado explicar en este video, pero también pues la cuestión de lo fantasmagórico me parece que es importantísimo. Y ahí también sobre el final de la película, ya cuando entra por ejemplo la famosa escena de Here's Johnny, cuando Jack Nicholson rompe la puerta y está buscando a su mujer, ahí hay una clarísima referencia a una escena de una película de Victor Soderstrom de 1921 que se llama La carreta fantasma. Hay una escena que es prácticamente la misma. Yo creo que Kubrick aquí también pone esto como una clara referencia para dejar claro pues este carácter pues fantasmagórico de todo lo que está pasando aquí, prácticamente hasta el punto de que creemos que todo lo que está pasando es una alucinación, es un viaje, es algo que quizás conecta también con lo de Héctor Berlioz, esta sinfonía fantástica, esta invocación de espíritus y de fantasmas que están danzando juntos en el Hotel Overlook. De hecho, en el montaje más extendido hay una escena donde Wendy entra al Colorado Lounge y están todo lleno de esqueletos y de muertos y eso pues refuerza toda esta idea. También Wendy cuando está escapando entra en una habitación o mira una habitación donde está un hombre practicando sexo oral con otro que está disfrazado de oso y esto pues también le atribuye pues todo esto que quizás también es la cuestión de los fantasmas que están danzando y conviviendo ahí. También le da como una carga muy erótica puesto que en la habitación 237 cuando Jack entra se encuentra pues a esta mujer seductora que pues con la que empieza a besarse, luego se transforma en una mujer decrépita, ¿no? Toda esta cuestión también de la cuestión sexual, estas como insinuaciones o indirectas sobre la cuestión de los abusos del padre sobre el hijo también aparecen por ahí también en algún momento y también se podría uno enfocar en eso, pero bueno, en final creo que es una película que es tan rica que es muy interesante siempre retomarla y debatirla de nuevo. Por último, esa imagen por último dos cosas, esa imagen final de la foto de Jack Nicholson que parece también como un Baphomet, puesto que tiene una mano apuntando hacia arriba y otra hacia abajo, es como justamente esa idea de que él siempre ha estado ahí, que es una cuestión que le dice Delbert Grady, que es un espíritu que está vagando constantemente por los siglos de los siglos en este hotel. Y es una fotografía de 1921, que es la misma fecha justamente de la película de Victor Soderstrom, de La carreta fantasma. Y luego también la cuestión del laberinto, que pues se presenta ahí como un símbolo también muy importante, muy mitológico, la cuestión del laberinto. También hay unas nociones o hay unas representaciones del Minotauro también en parte de la decoración del hotel. Entonces toda esta cuestión del Minotauro y el laberinto y cómo al final pues el padre Jack está buscando a su hijo en el laberinto nevado y el hijo pues utiliza una de las estrategias de los indios que es pues caminar sobre sus propias huellas para que su padre no le descubra. Y entonces pues ahí también hay como ya un montón de cosas que confluyen y que se conjugan juntas aquí en esta última escena que ya terminan de redondear pues todas las cuestiones que hemos estado discutiendo anteriormente. Bueno, si no has visto todavía El Resplandor, te recomiendo que la veas, puesto que es un clásico de culto que no te va a dejar indiferente y seguro que te va a encantar. Si te gustó este video, por favor dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.